Prácticamente todos nosotros desarrollaremos un elemento de enfermedad renal crónica a medida que envejecemos. Es normal a medida que envejecemos. Pero lo que nos importa desde el punto de vista de la longevidad es el ritmo del declive. Y hay señales a las que deberías estar atento. Pero antes, este video tiene fines educativos. Por favor, confirme con su médico para determinar qué medidas debe tomar para su salud personal. La mayoría de la gente no piensa en sus riñones hasta que algo va catastróficamente mal. Son dos órganos con forma de judía que tienes en la espalda. Aprendiste sobre ellos brevemente en la escuela y luego probablemente lo olvidaste. Pero tus riñones hacen algo extraordinario cada día. Filtran unos 200 litros de sangre, eliminan toxinas, regulan el equilibrio de líquidos, mantienen los niveles de electrolitos, producen hormonas y mantienen todo el sistema en equilibrio. Y cuando tus riñones empiezan a fallar, todo tu cuerpo empieza a desmoronarse. Lo trágico es que la enfermedad renal precoz puede prevenirse en gran medida y controlarse si se detecta a tiempo. Pero la mayoría de la gente no la detecta a tiempo porque no sabe qué buscar. Los síntomas son sutiles. Son fáciles de ignorar. Y cuando se hacen evidentes, ya se han producido daños importantes. Muchas personas con insuficiencia renal podrían haberse evitado si se hubieran detectado antes las señales de alarma. Los indicios estuvieron presentes durante meses o años, pero nadie conectó los puntos. Nadie se dio cuenta de que la fatiga persistente, la orina espumosa o la hinchazón inexplicable no eran solo partes normales del envejecimiento o el estrés. Eran las primeras señales de socorro de unos riñones que fallaban. Así que hoy quiero cambiar eso para usted. Vamos a caminar a través de 7 señales de advertencia temprana de que sus riñones están luchando. Explicaré qué ocurre realmente a nivel fisiológico, por qué es importante cada signo y cómo distinguir las variaciones normales de los síntomas que requieren atención médica. Porque el conocimiento es la diferencia entre una intervención temprana que preserve su función renal y una gestión de crisis tardía que limite drásticamente sus opciones. Tus riñones no pueden hablarte directamente, pero te envían señales. Así que vamos a aprender a leerlas. Así que empecemos con esa observación del baño que la mayoría de la gente parece ignorar. Y a todos nos pasa en cierta medida, la orina espumosa. Por eso es normal que de vez en cuando se forme espuma al orinar en el inodoro, sobre todo si estás deshidratado u orinas con fuerza. Pero la espuma persistente, la que no se disipa rápidamente y la que tiene un aspecto similar a la del jabón de fregar es una señal de alarma. Y es bastante común. Se trata de un marcador de proteína urea. Significa la presencia de proteína significativa en su orina. Y esto es lo que ocurre a nivel renal. Sus riñones contienen alrededor de 1 millón de unidades filtrantes llamadas nefronas. Cada nefrona tiene un glomérulo, que es esencialmente un haz de diminutos vasos sanguíneos con una sofisticada membrana de filtración. Esta membrana está diseñada para dejar pasar las moléculas pequeñas y los productos de desecho y mantener en la sangre las moléculas más grandes y valiosas, como las proteínas. Cuando los glomérulos están sanos, casi ninguna proteína llega a la orina. Pero cuando estas barreras de filtración se dañan, ya sea por diabetes, hipertensión, inflamación u otras causas, empiezan a tener fugas. Las proteínas, en particular una llamada albúmina, pasan a la orina. Estas proteínas actúan entonces como jabón al orinar y crean espuma que persiste. La presencia de proteínas en la orina no es solo un indicador de daño renal, sino que acelera aún más el problema. Las proteínas de los túbulos renales desencadenan respuestas inflamatorias y estrés oxidativo, creando así este círculo vicioso. El reto consiste en distinguir la espuma normal y ocasional de la orina proteica patológica. Si nota espuma persistente la mayoría de las veces que orina, sobre todo si va acompañada de alguno de los otros síntomas que comentaremos, debe acudir a su médico para que le haga un análisis de sangre y de orina. Una simple prueba de tira reactiva puede detectar las proteínas.
Y si es positiva, una recogida de orina de 24 horas puede cuantificar exactamente la cantidad de proteínas que estás perdiendo. La detección precoz y el tratamiento temprano de la proteína urea pueden ralentizar considerablemente la progresión de la enfermedad renal. Pasemos a la segunda señal de advertencia. Algo que muchas personas atribuyen a estar demasiado tiempo de pie o al clima caluroso, pero que en realidad puede ser señal de disfunción renal, es la hinchazón de los tobillos. Sabemos por estudios clínicos que el edema, que es este término médico para la hinchazón, es a menudo uno de los primeros signos visibles de problemas renales. El mecanismo aquí se conecta con lo que acabamos de discutir sobre la pérdida de proteínas en el punto anterior. Cuando los riñones están dañados, no solo pierden la capacidad de filtrar los residuos, sino también la de regular el equilibrio de líquidos y mantener los niveles de proteínas. A medida que las proteínas pasan a la orina, descienden los niveles de proteínas en sangre. Y esto crea un problema llamado hipoalbuminemia. La albúmina en el torrente sanguíneo crea lo que se denomina presión oncótica, que ayuda a mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Cuando los niveles de albúmina descienden, esta presión disminuye y el líquido sale de los vasos sanguíneos hacia los tejidos circundantes. Ahora bien, la gravedad arrastra este líquido hacia las extremidades inferiores, razón por la cual se observa primero hinchazón en los tobillos y los pies. A medida que empeora la función renal, la hinchazón puede progresar a las rodillas, los muslos y, finalmente, afectar a las manos y la cara. Hay otro mecanismo en juego. Los riñones dañados no excretan sodio eficientemente. La retención de sodio conduce a la retención de agua porque el agua sigue al sodio. Esto aumenta el agua corporal total, contribuyendo aún más al edema. Los riñones también producen hormonas que regulan la tensión arterial y el equilibrio de líquidos. Y cuando estos sistemas se ven alterados por un daño renal, la retención de líquidos empeora. Lo que yo diría es lo siguiente: una ligera hinchazón ocasional del tobillo tras un vuelo largo o un día de pie es perfectamente normal. Pero la hinchazón persistente que no se resuelve con la elevación de la pierna, o hinchazón que empeora por la mañana, hinchazón que hace hoyos cuando se presiona sobre ella, lo que significa que deja una hendidura, bueno, estos son signos preocupantes que justifican la investigación. Un simple análisis de sangre para la albúmina y un análisis de orina pueden empezar a aclarar si los riñones son la causa. Pasemos al número 3. Y esto es algo que es realmente fácil de descartar porque es tan común y tiene tantas causas potenciales. Y esto es fatiga. Pero cuando la fatiga está relacionada con la enfermedad renal, tiene características específicas que la distinguen. Y está impulsada por un mecanismo específico, la anemia relacionada con la enfermedad renal crónica, que ha sido ampliamente documentada en el New England Journal of Medicine. Para que los riñones no se limiten a filtrar los residuos, producen una hormona llamada eritropoyetina. Esta hormona envía señales a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. Cuando se dañan los riñones, disminuye la producción de eritropoyetina. Con menos eritropoyetina, la médula ósea produce menos glóbulos rojos y el paciente se vuelve anémico. Anemia significa menor capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. En otras palabras, menos aporte de oxígeno a los tejidos, los músculos y el cerebro. Y esto crea un tipo de cansancio que es profundo y persistente. No es el cansancio que se siente tras una mala noche de sueño. Es un agotamiento realmente profundo, una pesadez que hace que incluso las tareas más sencillas resulten abrumadoras. Es posible que necesites descansar después de realizar actividades que antes te resultaban fáciles. Puede que tengas dificultades para concentrarte porque tu cerebro no recibe el oxígeno óptimo. Es posible que sienta que le falta el aire con un esfuerzo mínimo porque su organismo está intentando compensar la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno. Lo que hace que esto sea realmente insidioso es que la anemia se desarrolla gradualmente a medida que disminuye la función renal. Uno no se despierta un día de repente, anémico. Se acerca sigilosamente. Te adaptas.
Te dices a ti mismo que te estás haciendo mayor, que estás un poco estresado o que necesitas dormir más. Cuando la anemia es lo suficientemente grave como para requerir pruebas, puede haberse producido un daño renal significativo. Ahora el diagnóstico es bastante sencillo. Es un recuento sanguíneo completo, que es probablemente el análisis de sangre más común que se hace. Se mostrará la anemia cuando se tiene baja hemoglobina y un bajo hematócrito. Y luego más pruebas pueden confirmar que no es un problema de hierro y que no hay hemorragia. Puede confirmar si la anemia está realmente relacionada con la reducción de la producción de eritropoyetina. Una vez identificada, la anemia relacionada con la enfermedad renal crónica puede tratarse con inyecciones de eritropoyetina o con medicamentos más nuevos que estimulan la producción de eritropoyetina. Pero la enfermedad renal subyacente aún debe tratarse para evitar un deterioro mayor. Pasando al número 4, y esto es algo que funciona tan progresivamente como avanza la enfermedad renal. Es la nicturia o la necesidad de orinar frecuentemente durante la noche. Ahora, una investigación publicada en el American Journal of Kidney Disease identifica la nicturia como un síntoma precoz de la enfermedad renal crónica que a menudo se pasa por alto. Unos riñones sanos concentran la orina durante el sueño. Su organismo produce la hormona antidiurética. Esta hormona indica a los riñones que reabsorban más agua y produzcan menos orina por la noche para que puedas dormir sin interrupciones. Los riñones responden produciendo pequeñas cantidades de orina muy concentrada. Por este motivo, la primera orina de la mañana suele ser más oscura y concentrada, y tal vez un poco maloliente en comparación con la orina del día. Cuando la función renal disminuye, se pierde esta capacidad de concentración del riñón. Los túbulos dañados no pueden responder adecuadamente a las señales de la hormona antidiurética. No pueden reabsorber agua de forma eficaz. El resultado es que los riñones siguen produciendo orina diluida durante toda la noche. Y tu vejiga se llena repetidamente, despertándote para orinar. No es lo mismo que beber grandes cantidades de líquido antes de acostarse o tener una vejiga hiperactiva. Se trata de una pérdida fundamental de la capacidad del riñón para regular el equilibrio de líquidos según los ritmos circadianos. El otro mecanismo tiene que ver con la capacidad de los riñones para gestionar los productos de desecho y el exceso de líquido que se acumulan durante el día. Cuando los riñones tienen dificultades, pueden tardar más en procesar y excretar estos productos de desecho. Esto conduce a un aumento de la producción de orina nocturna, ya que los riñones trabajan para ponerse al día. Ahora bien, algunas personas con enfermedad renal precoz descubren que orinan con más frecuencia durante las noches, pero producen menos orina en general durante el día. El patrón que hay que vigilar es el empeoramiento progresivo. Si se despierta una vez por noche para orinar y tiene más de 50 años, es relativamente frecuente. Y no es necesariamente preocupante. Pero si se está despertando 3, 4, quizás 5 veces por noche, o si este patrón se ha desarrollado hace relativamente poco, si la micción nocturna se produce en volúmenes mayores, entonces son signos que justifican una evaluación. Los análisis de orina, los análisis de sangre y, potencialmente, incluso pruebas más detalladas de la función renal pueden aclarar lo que está ocurriendo. Habla con tu médico si presentas alguno de estos signos. Ahora bien, el número 5 está relacionado con el líquido de retención del que hemos hablado antes. Pero esto se manifiesta de una manera específica que es ojos hinchados, particularmente en la mañana. Ahora hay un montón de investigaciones que han documentado como el edema periorbital, que es la hinchazón alrededor de los ojos. Es un signo clínico de disfunción renal relacionada con la pérdida de proteínas y la retención de líquidos. La piel que rodea los ojos es una de las más finas y elásticas del cuerpo. Por lo tanto, esta piel la hace especialmente susceptible de mostrar acumulación de líquidos. Cuando se pierden proteínas a través de los riñones y desciende el nivel de albúmina en sangre, el líquido no permanece en los vasos sanguíneos con la misma eficacia. Durante el sueño, cuando está en posición horizontal, este líquido se distribuye uniformemente en lugar de acumularse en las extremidades inferiores.
El tejido laxo que rodea los ojos acumula fácilmente este líquido, creando hinchazón, que suele ser más evidente al levantarse. El patrón suele ser bilateral, afectando a ambos ojos de forma simétrica. Si solo hay un ojo hinchado, es más probable que se trate de un problema local. Podría tratarse de una infección o de una lesión. Si es así, acude al médico. La hinchazón suele mejorar algo a medida que avanza el día y usted está en posición vertical, lo que permite que el líquido se extienda hacia abajo. Pero a medida que la enfermedad renal progresa, la hinchazón periorbitaria puede persistir durante todo el día e ir acompañada de hinchazón en otras zonas. El diagnóstico diferencial aquí es realmente importante porque no todos los ojos hinchados indican problemas renales. Cosas como las alergias, la falta de sueño, el llanto y, ya sabe, el propio envejecimiento pueden causar hinchazón periorbitaria. La clave está en buscar otros síntomas concurrentes y factores de riesgo. Si los ojos hinchados van acompañados de orina espumosa o hinchazón o fatiga en los tobillos, o si tiene otros factores de riesgo como diabetes o hipertensión, entonces la enfermedad renal sube mucho en la lista de posibilidades y justifica una investigación. El número 6 es un síntoma que en principio no parece tener nada que ver con los riñones. Pero en realidad es una consecuencia directa de su disfunción reguladora. Y se trata de calambres musculares. Los estudios demuestran que los desequilibrios electrolíticos derivados de una enfermedad renal se manifiestan habitualmente como calambres musculares. Los riñones son responsables de mantener un equilibrio preciso de electrolitos, en particular sodio, potasio, calcio, magnesio y fosfato. Estos electrolitos son fundamentales para la contracción muscular y la señalización nerviosa. Cuando la función renal disminuye, se deteriora la capacidad de regular estos electrolitos. Los niveles pueden llegar a ser demasiado altos o demasiado bajos. Y el equilibrio entre ellos cambia. Los calambres musculares se producen cuando hay contracciones rápidas e involuntarias que no se relajan. Y esto ocurre cuando se interrumpen las señales eléctricas que controlan las contracciones musculares, lo que provocan directamente los desequilibrios electrolíticos. Un nivel bajo de calcio hace que los músculos sean hiperexcitables, un nivel bajo de magnesio impide la relajación muscular, un nivel alto o bajo de potasio altera la actividad eléctrica normal de nervios y músculos. Ahora bien, la incapacidad de los riñones para mantener unos niveles adecuados de estos electrolitos crea las condiciones perfectas para sufrir calambres. Los calambres asociados a la enfermedad renal tienden a ser más graves y frecuentes que los calambres típicos relacionados con el ejercicio. A menudo se producen en reposo, sobre todo por la noche. Pueden ir acompañados de otros síntomas de desequilibrio electrolítico, como debilidad, latidos irregulares del corazón o entumecimiento y hormigueo en los dedos. El enfoque diagnóstico implica la comprobación de un panel metabólico completo para medir los niveles de electrolitos junto con pruebas de la función renal. El tratamiento depende de que electrolitos estén desequilibrados. Para las personas con enfermedad renal, el control de los electrolitos suele requerir modificaciones en la dieta o suplementos. En casos avanzados, el tratamiento de los electrolitos puede requerir diálisis para eliminar el exceso o sustituir artificialmente los electrolitos deficientes. Ahora bien, el número 7 es quizás el síntoma renal más insospechado de todos. Es algo que parece no tener nada que ver con la función renal, pero en realidad está bien documentado en la enfermedad renal. Y esto es picazón en la piel. Por ello, Kidney International ha publicado extensamente sobre el prurito urémico o picor causado por la insuficiencia renal. El mecanismo es realmente complejo y multifactorial. A medida que disminuye la función renal, los productos de desecho que deberían filtrarse se acumulan en el torrente sanguíneo. Algunos de estos productos de desecho se depositan en la piel, donde desencadenan respuestas inflamatorias y picores. Los niveles de hormona paratiroidea aumentan en la enfermedad renal, ya que los riñones no consiguen activar la vitamina D y regular adecuadamente el calcio y el fosfato. Y la elevación de la hormona paratiroidea está asociada al picor.
Aquí también hay un componente relacionado con la piel seca. Los riñones regulan el equilibrio de líquidos. Y a medida que fallan, la piel puede deshidratarse a pesar de la retención general de líquidos en otras partes del cuerpo. La piel seca y deshidratada es más propensa al picor. Además, las alteraciones metabólicas de la enfermedad renal afectan a la función nerviosa, pudiendo causar prurito neurogénico. En este caso, la sensación de picor se produce sin cambios visibles en la piel. Lo que hace que la pruritis urémica sea especialmente angustiosa es que suele ser resistente a los tratamientos típicos contra el picor, como los antihistamínicos o las cremas hidratantes. El picor puede llegar a ser grave, constante y debilitante, puede afectar al sueño e incluso a la calidad de vida. Tiende a empeorar a medida que avanza la enfermedad renal. Y a menudo no se resuelve del todo hasta que mejora la función renal mediante diálisis o incluso trasplante. El patrón que hay que reconocer es el picor generalizado, no localizado en una erupción o en un bulto. Es el prurito que persiste a pesar del tratamiento con remedios de venta libre, el prurito que empeora por la noche o interfiere con el sueño, el prurito que va acompañado de cualquiera de los otros síntomas renales que hemos comentado. Si padece prurito inexplicable y persistente y presenta factores de riesgo de enfermedad renal, es esencial que se someta a pruebas renales. Ahora bien, el hilo conductor de estas 7 señales de advertencia es que representan diferentes aspectos de la disfunción renal que se manifiestan de formas observables. La orina espumosa indica que estás perdiendo proteínas a través de filtros dañados. La hinchazón de los tobillos y los ojos hinchados muestran que la regulación de líquidos ha fallado. La fatiga refleja anemia por reducción de la producción de eritropoyetina. La nicturia demuestra la incapacidad de sus riñones para concentrar la orina. Señal de calambres musculares, desregulación electrolítica. El picor indica acumulación de residuos y alteraciones metabólicas. Ninguno de estos síntomas por sí solo es garantía de enfermedad renal, así que no se preocupe demasiado. Y tener 1 o 2 signos no significa que los riñones estén fallando. Pero son señales a las que merece la pena prestar atención, sobre todo si tiene factores de riesgo como diabetes o hipertensión o antecedentes familiares. Cuanto antes se detecte la enfermedad renal, más oportunidades habrá de ralentizarla, prevenir complicaciones, mantener la calidad de vida e incluso alargarla. Lo trágico es que la mayoría de las personas ignoran estas señales de advertencia hasta que la enfermedad renal está avanzada o hasta que se enfrentan a la diálisis o incluso al trasplante. En ese punto, simplemente estás controlando la enfermedad. No la estás previniendo. Debe detectar estos signos a tiempo, debe investigarlos adecuadamente. Si colabora con su médico para abordar las causas subyacentes y aplicar estrategias de protección, podrá preservar potencialmente la función renal. Si identifica estos signos a tiempo, podrá prolongar la función renal durante años o décadas más que si espera a que los síntomas se agraven. Ahora ya sabe a qué debe prestar atención. Sabe lo que significan estos síntomas a nivel fisiológico. Y sabe que su cuerpo envía constantemente señales sobre su estado interno. La cuestión es si prestará atención, si se tomará en serio estas señales de advertencia y si actuará antes de que el daño sea irreversible. Tus riñones no pueden hablarte directamente, pero como cualquier otro órgano, pueden enviarte señales y merece la pena escucharlas.